Pues sí, la semana. Y si no me la cambiar. Sí. A ver, veamos fecha de una vez. No, en el antiguo de Play no me parecía. Mira, Entonces entraría un tema nada más. Solo tenemos mira, ¿qué es eso? esta y la próxima semana. Sí o sí tengo que hacerles una virtual. Sí, Sí o sí. porque no daría tiempo. Sí, sí o sí tiene que ser una virtual. Ya la siguiente clase del 16, por lo menos la oficial, va a ser tuberculosis. ¿Ya? ¿Y la del 9? La del 9 está en veremos, pues si es que me acepta la facultad, yo supongo que sí, ya lo veremos en qué momento y en qué horario decente. Yo creo que podríamos hacerlo en el mismo horario que estamos ahorita, pero igual. Sí, normal, doctor. Viendo cómo lo podemos hacer. Yo les pregunto un solo tema, por mí no me hago problemas, pero el nivel de dificultad es uno. No, doctor. Te quedas todos los temas mejor. ¿Qué van a los 4, doctor? Los 4 temas, entonces, la por misma ahora, dificultad. chicos, avanzamos de manera adquirida en la comunidad. Como estamos ahorita, todo el mundo está pensando en su árbol, en su regalo, todo. ¿Hay 23? Estamos a fuerza. ¿Hay 23? ¿El 23? O sea, ¿es Navidad? Ya, pero doctor, regalo de Navidad. 24. Regalo de Navidad, pero doctor. Regalo navideño. La siguiente semana, esta semana ya estamos. Listo. Ya. Avancemos con esto, hagamos esto breve. Desarrollémoslo, rapidísimo. Entonces, como estamos doctores con 3 tiempos, avancemos, ¿no? Neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad, como ustedes ya conocen, es un tema, pues, en su mayoría ya la mayoría de ustedes tienen conocimiento, al menos algo así, ¿no? Quizás, ¿no? Hablemos de neumonía como un proceso inflamatorio infeccioso. En este caso vamos a hablar de un proceso infeccioso principalmente bacteriano, ¿no? También tenemos procesos infecciosos neumónicos por virus, quizás otros por bacterias, perdón, por parásitos. En este caso a nosotros nos interesa el cuadro infeccioso bacteriano. En lo cual, como menciona en la línea de abajo, dice la neumonía adquirida en la comunidad es una infección pulmonar aguda causada por patógenos del ambiente comunitario. Entendamos entonces que hay 2 sitios en los cuales puede uno adquirir una infección. Recordemos que la vía de transmisión principalmente es una vía inhalatoria, sin embargo también existen vías hematógenas, existen vía por contigüidad e inclusive llamado aspiración de contenido gástrico, ¿no? Pero lo más común es que sea inhalatoria. Respecto al tiempo, ¿no? Lo que nosotros vamos a enfrentarnos en el día a día son 2 terminologías, la neumonía adquirida en la comunidad y la neumonía intrahospitalaria o nosocomial. La neumonía adquirida en la comunidad y la nosocomial básicamente se diferencian en 2 cosas. Uno, el germen causante. Los gérmenes de la comunidad es lógico que no tienen la misma virulencia ni el mismo grado de daño fisiológico que tiene un germen dentro del hospital, que ha mutado y tiene una resistencia mucho más alta. Y además, el segundo punto que debemos tener en cuenta en la diferencia entre una y otra es el tiempo de presentación y el tiempo de desarrollo de síntomas. Por ejemplo, si ahorita estamos aquí en la universidad y por ahí 1 o 2 personas aquí están chispo, de acá en 2 o 3 días el resto empezamos con chismo, COVID, etc. Y por ahí existe alguien que está con las defensas ligeramente alteradas y termina haciéndome un cuadro neumónico, que ya vamos a presentar por la sintomatología, la clínica de un cuadro neumónico como tal, ¿no? Pero desarrolla neumonía. Pero la desarrolló fuera del hospital, obviamente, en un ambiente extrahospitalario. Por lo tanto, hasta ese momento yo diría que es una neumonía netamente adquirida en la comunidad. Pero ¿qué pasa si es que por algún motivo, no sé, pues, tienen algún esguince, dolor abdominal, X motivo que lo lleva al hospital, ¿no? Lo llevan al hospital y le dicen, ¿sabes qué? Te tienes que quedar internada unos días aquí hasta que cometamos tus exámenes. Entras por otra patología y de repente el primer, segundo día, máximo el segundo día de haber entrado al hospital sin tener una sintomatología previa, uno o el primero o segundo día dentro del hospital empiezas a manifestar signos y síntomas típicos de neumonía. La pregunta es, ¿esa neumonía que estás desarrollando estando en el hospital es del hospital o es de afuera? Es de afuera, lo que estás haciendo es arrastrar gérmenes y recién están manifestándose los síntomas. Entonces, hasta ahí tenemos la primera definición del tiempo, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se desarrolla, obviamente, en el ambiente extrahospitalario y que puede desarrollarse en las primeras 48 horas o 2 primeros días de ingreso hospitalario. ¿Qué pasa si es que mi paciente empieza a desarrollar síntomas y signos
típicos de neumonía, pero a partir del segundo, tercer, cuarto día del ingreso en el hospital. Diré que esos gérmenes son de la comunidad arrastrados, por decir los estoy adquiriendo y están desarrollando. Cuando el paciente empieza a desarrollar neumonía a partir del segundo día de su ingreso al hospital, ya no son gérmenes arrastrados de la comunidad, son gérmenes que cogen del hospital. ¿Sí? Entonces, en ese caso hablaremos que los gérmenes que cogió a partir de su estancia hospitalaria, del día 2 de la estancia hospitalaria, son gérmenes intrahospitalarios. Repito, si los desarrollaste dentro de las primeras 48 horas de haber entrado al hospital, los gérmenes los vienes arrastrando de afuera y recién estás desarrollando síntomas. Es una neumonía, una nosocomía aquí en la comunidad, una NAC. Pero si desarrollan los síntomas a partir del segundo, tercer día en adelante de haber entrado al hospital, esos gérmenes ya no son de afuera, son gérmenes que están desarrollando dentro del hospital y por lo tanto será una neumonía nosocomía. Si te dan de alta, sales del hospital y en los primeros 7 días desde que te fuiste del hospital, puede que hayas tenido algún proceso neumónico. Imaginamos que saliste del hospital sin ningún proceso respiratorio. Estuviste varios días ahí, sales y el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, hasta séptimo día presentas signos y síntomas de neumonía. 7 días desde que te dieron de alta del hospital, 7 primeros días después de haber salido del hospital. Esos gérmenes son de la comunidad, pues sabes que los arrastras del hospital. El hospital, que recién se están desarrollando. Entonces, neumonía intrahospitalaria nosocomial, aquella que se desarrolla después de las 48 horas de haber ingresado al hospital y hasta los 7 primeros días de haber salido del hospital. ¿Sí? Eso es lo que quieren que sepan. Y la neumonía adquirida en la comunidad es aquella que se desarrolla, obviamente, previo al ingreso hospitalario, hasta las primeras 48 horas de haber ingresado al hospital y a partir de los 7 días de haber salido de alta del hospital. ¿Se entiende? Sí. El gráfico es sencillo, tú viendo ese gráfico te entiendes. Ingreso. Sin embargo, a ustedes lo que les interesa no es lo que está en rojo. La clase básicamente es neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad, como hemos dicho, puede ser por bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. Pero lo más común es que sea netamente bacterias. Y la neumonía adquirida en la comunidad bacteriana, ¿cuál es el primer germen que genera neumonía adquirida en la comunidad? El coco es neumonía. El coco o el neumococo. La mayoría conocen, ¿no? La vacuna contra el neumococo, que es el streptococo neumoniae. Sin embargo, no es el único, la lista es larga. ¿Pero por qué he resaltado esos dos? Porque son los más comunes de la que van a encontrar influenza. ustedes. Streptococo neumonía, Haemophilus influenza. Staphylococcus aureus es un germen que causa neumonía, pero la vía de ingreso básicamente es hematógena por continuidad. Por eso es que no la he resaltado. Lo que me interesa más es aquella que se transmite vía aérea. Pero no son los únicos. Esos son los gérmenes más típicos, los más comunes. Nosotros le llamamos típicos, pero así como hay típicos, también habrá atípicos, gérmenes que están en menor frecuencia en la comunidad, pero que siguen generando problemas respiratorios. Como mencionan ahí, ¿no? Los gérmenes de la neumonía extrahospitalaria en el adulto son, ojo, siempre esta palabra, en los adultos, porque cuando ustedes hagan pediatría, también van a llevar neumonía, pero en poblaciones pediátricas, que son diferentes. Pero ahorita netamente estamos hablando en adultos. En el caso, repito, cuando ustedes lleven pediatría, no van a encontrar la misma presencia de gérmenes, son otros. Las poblaciones y las presentaciones son diferentes. Regreso, entonces estamos en adultos. ¿Qué es lo que predomina? El streptococo y el hemófilos, que son los más comunes, digamos los típicos. Pero también tenemos micoplasma y clamidia neumoniae, que son gérmenes atípicos. Entonces, si una persona desarrolla neumonía adquirida en la comunidad, hemos de decir que la clínica, la presentación de los síntomas y de los signos son indistinguibles entre un típico y atípico. Es decir, yo no te puedo decir por tus síntomas si tú tienes una neumonía por germen típico y este de acá tiene una tos diferente, una tos amarilla, este es por atípico, tos verde es por típico, tos
El rumbrosa es por típico, todos con pus es atípico, no existe, o sea, no puedes clínicamente diferenciar cuál es por típico y atípico. En una misma persona podría inclusive encontrar los dos tipos, típico y atípico. ¿Para qué me sirve eso? Porque cuando yo le dé tratamiento, tengo que darle mi tratamiento dirigido para aquellos que cubran los típicos y aquellos que cubran los atípicos. Entonces, desde ahí ya voy pensando, el tratamiento con neumonía, lo más común es una terapia única, sola o que sea doble terapia. Cuando le den tratamiento a un paciente, una persona con neumonía, ¿qué es lo más común que debemos dar? ¿Tratamiento solito, monoterapia o doble terapia? Doble. Vamos a hacer tratamiento para gérmenes típicos, gérmenes atípicos. ¿Por qué? Pues clínicamente no puedo diferenciarlos y cualquiera de los dos podrían estar dentro de la persona en ese momento. ¿Hasta ahí sí? Vale. Pero también recordemos que, como les dije pues, hace un momento, en las poblaciones pediátricas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, los niños van a encontrar el respiratorio, sincitial respiratorio, para influenza, gripe A, B, etcétera, etcétera. Pero en la población adulta, lo último recordarán, el que se nos presentó hace 5 años, ¿qué fue? Las neumonías, ¿por qué? Por SARS-CoV-2, el coronavirus. Vamos acá. El estreptococo, eso no lo vamos a mencionar mucho, básicamente lo que ya, por eso basta que lo lean, ¿no? Una bacteria gram positiva, el único reservorio natural es la nasofaringe humana, el más común de las causantes de neumonía bacteriana. Ese gráfico, esa tomografía que ustedes ven ahí, ese patrón se llama, las zonas blanquecinas, estas zonas blanquecinas, estas zonas de acá se ven, ¿no? Estas zonas blanquecinas, parchadas, ese patrón se llama vidrio esmerilado, vidrio deslustrado, y usualmente se ven en las tomografías por dos causas: por virus, cuando la infección o la neumonía es por virus, o cuando es por presentación de gérmenes atípicos. Eso dan este patrón que ustedes ven, eso se llama patrón vidrio esmerilado, vidrio deslustrado. Esta diapositiva, ¿para qué me sirve? Para lo siguiente, aparte de ver la imagen, para lo siguiente, ¿qué dice aquí? Respecto a los atípicos, micoplasma, clamidia y toda esa lista que ven, pero me interesan más estos dos. Gérmenes atípicos, micoplasma, clamidia, neumoniae. Pruebas, ¿sensible a beta-lactámicos? No, pero ¿a qué sí son sensibles? A los macrólidos. Entonces, siguiente conclusión, los gérmenes típicos son sensibles a los beta-lactámicos, mientras que los atípicos son sensibles a los macrólidos. Por lo tanto, desde aquí ya vamos sacando nuestra primera conclusión. Cuando estemos enfrentándonos a un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, nuestro tratamiento, ¿qué es lo que debe cubrir? Gérmenes típicos y gérmenes atípicos. Por lo tanto, uno de los fundamentos de tratamiento serán los beta-lactámicos y sus derivados, y en el otro lado tendremos los macrólidos, por ejemplo, acitromicina, claritromicina. ¿Ya? Hay otra clasificación de los gérmenes típicos y atípicos y cuáles son los virus más comúnmente presentados en las neumonías. Lo mismo que les dije hace un momento, también una microaspiración de contenido gástrico, un mecanismo de neumonía adquirida en la clínica. Respecto a esta, aquí es 0.52 micrómetros, de 2 milímetros, micrómetros. Básicamente los mecanismos de defensa pueden ir desde la nariz con mucosidad, células, secretoras del moco, cilios que van a detener las partículas más grandes, hasta los gérmenes que son más pequeñitos, menores de 0.5 micras, que obviamente van a atravesarse todo ese sistema de defensa y llegan hasta los alveolos, y ahí pueden desarrollar el proceso infeccioso bacteriano. A cualquier persona le puede dar neumonía, por ejemplo, estamos aquí, a cualquiera de nosotros nos podría dar neumonía. Muy poco probable si es que tenemos somos menores a 65 años y no tenemos comorbilidades, pero si tenemos un extremo de la vida, los niños muy pequeños, hablemos de poblaciones pediátricas menores de 2 años y en adultos mayores de 65 años, son poblaciones muy susceptibles de desarrollar infecciones. En el caso de las poblaciones adultas, aquellos mayores de 65 años con comorbilidades, llámese hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, dependencia de corticoides, cáncer, enfermedad renal crónica, diabetes no controlado, etc. Cualquier comorbilidad que tienda a bajar las defensas de nuestro paciente adulto mayor va a hacer que este genere mayor riesgo de desarrollar neumonía.
el cuadro clínico, ¿no? El cuadro clínico de la neumonía es en algún momento que se puede confundir con los cuadros de bronquiectasia, ¿no? Bronquiectasia, en teoría no hemos visto, pero quizás algunos de sus prácticas ya les hayan hablado de la bronquiectasia, probablemente, ¿no? La tos productiva, tos color verde, amarilla, pulposa, disnea, fiebre. La diferencia es que en la bronquiectasia el examen clínico son pacientes que les sirven, hay sibilancia. En cambio, el paciente con neumonía no presenta sibilancia, lo que presenta básicamente es crepitantes. El crepitante en presencia de toda esa sintomatología, tos, disnea, expectoración, pérdida de peso, pero sobre todo con crepitantes, como menciona aquí, lo más importante, los crepitantes, eso me haría sospechar en neumonía. Pero, ¿cuál es el diagnóstico definitivo de neumonía? Y ahí la pregunta, o sea, con esa clínica podrías confundirte, ¿no? Pero ¿cómo ya dices, sí, efectivamente, esto es neumonía? ¿Con qué examen? Con Radio. las imágenes. Son dos cosas básicamente lo que nos ayuda a diagnosticar la neumonía. La imagen y el cultivo, aislar el germen. Porque hasta aquí, si se dan cuenta, si ustedes se enfrentan a un paciente o una paciente que acude por fiebre de 40 grados centígrados, tos productiva, sin sibilancia, con crepitantes auscultatorios, disneico o disneica, tienes dos opciones. ¿Qué le dices? ¿Te doy tratamiento antibiótico empírico o te pedimos un cultivo y regresa a los 3-4 días a ver qué te salió para recetarte tratamiento? No, se le da un Si tratamiento. ustedes fueran el paciente que está haciendo 40 de temperatura y quieren consultar conmigo, yo te digo, no, sabes que mejor esperamos aguántate unos 4 días nomás a punta de paracetamol con fiebre de 40 hasta ver tu cultivo. Se da, un antibiótico de amplio espectro. Entonces, justo para eso es que, como estamos viendo, cuáles son los gérmenes con más causantes de la comunidad, tendremos que darle tratamiento en función a lo que estamos conociendo de teoría. Obviamente deberemos tomar una muestra para enviar al cultivo, pero mientras va corriendo tu cultivo, tú ya le empezaste el tratamiento. De tal forma que cuando venga el resultado del cultivo, tomarás la decisión si continúas con la misma terapia antibiótica o ya la puedes modificar de acuerdo a los resultados. ¿Sí? Sí. En cuanto a los estudios de imagen, es la radiografía la más usada, ¿sí? No la más exacta, menos que la tomografía, pero la sensibilidad y la especificidad es alta y debemos reconocer el patrón alveolar. Estas radiopacidades, que ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Las radiopacidades de bordes no definidos. Usualmente es una radiopacidad única de predominancia en las bases, típicamente unilateral. Sin embargo, pues puede haber varias presentaciones. Sin embargo, repito, en la radiografía lo que deben ver es el consolidado. Este es un consolidado, esta radiopacidad. Están llevando imágenes, ¿verdad? Ya les han enseñado imágenes de neumonía en algún momento. Entonces, ya les habrán enseñado cómo se ve una neumonía, ¿no? Esto es consolidado con reforzamiento de trama. Aquí es un consolidado con derrame pleural. El derrame pleural ya esperemos verlo en la siguiente. Esperemos. Vamos a ver lo mismo que pueden ver, la misma radiopacidad, usualmente va a lo que estamos demostrando aquí, lo mismo aquí. La tomografía, la sensibilidad y la especificidad van mejorando, sobre todo la sensibilidad, y lo que puede ver uno en la tomografía es lo que ven aquí. Esto se llama consolidado con broncograma aéreo. Les han enseñado tomografía broncogramas aéreos, ¿no? Para pasar. Igual recordarán que el consolidado, básicamente todo lo que ven aquí, es, mientras más blanco ustedes lo vean, significa que hay más líquido. Recordarán que en el alveolo está ocupado por aire, pero en la neumonía es un proceso inflamatorio con trasudado, liberación de plasma a partir de los capilares y que van a invadir el alveolo ocupando el espacio aéreo por líquido, y eso es lo que vamos a ver blanco. Aparte, los alveolos están conectados a través de poros de Kohn, uno con el otro, y lo que se viene en uno empieza a difuminarse el resto, por lo tanto no tiene bordes definidos. Pero como la vía respiratoria como tal, que es de los bronquiolos terminales, están llenos de aire, ¿cómo sé que es aire? Por lo que podemos ver aquí, negro. Mientras más negro vean en una tomografía, eso es aire. Se dan cuenta que dentro del fondo blanco hay líneas negras, como si fueran ramificaciones. Eso se llama broncograma aéreo. Aquí también, miren. Esto es un broncograma aéreo con un consolidado en el fondo. Consolidado con broncograma aéreo es igual o sinónimo de
neumonía. Si ustedes se enfrentan en una tomografía y ven consolidado con un oncograma aéreo, ese paciente tiene neumonía. Sin embargo, la ecografía también es importante, ¿no? En el sentido que permite distinguir en algunas personas, digamos, ¿por qué? Porque si tienes un paciente grave, suponiendo, ¿no?, con insuficiencia respiratoria, que desatura el mínimo movimiento, no lo puedes trasladar, no lo puedes a que saque una radiografía, ni tampoco puedes sacarle una radiografía portátil, ni movilizarlo a una tomografía. ¿Cómo confirmas si eso no es neumonía? La ecografía es un método sencillo en el cual se mueve el equipo a pie de cama y como el ecógrafo, como el traductor, se puede saber si es o no un proceso neumónico, donde la característica típica es la hepatización. En ecografía, solo que sepan ustedes esa palabrita, hepatización. Sin embargo, es muy poco probable que lo hayan seguido. ¿Por qué hepatización? Lo que pueden ver aquí en la imagen de la derecha que les estoy enseñando, es una ecografía hepática, eso es hígado. ¿Ya? Pero en este hígado lo que pueden ver aquí negrito son las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Entonces, si compara uno esta ecografía hepática, esto sigue siendo hígado, por si acaso, esta es en otra imagen, esto sigue siendo hígado, nótese las vías intrahepáticas, y lo comparan con este consolidado, que pareciera que tuviese algo parecido a las vías intrahepáticas. Como esto de acá es el hígado, obviamente el término ecográfico es hepatización, consolidado con hepatización. Si ustedes en algún momento se encuentran con un informe de una ecografía del pulmón y leen la palabra hepatización, parenquimal, hepatización pulmonar, lo que les está diciendo el radiólogo es que vecinos de neumonía. Y como les dije hace un momento, pues, ¿no? Entonces lo importante aquí es la identificación del germen. Sin embargo, nosotros damos terapia antibiótica, una terapia antibiótica empírica, pero no empírica en el sentido de voy a disparar a donde caiga, a ver, algo le daré, ¿no? Tengo que ser empírico dentro de lo que yo ya tengo de conocimiento y reforzando la idea de que la mayoría de gérmenes son por bacterias típicas y atípicas. Entonces, deberé saber que el tratamiento que yo le dé debe cubrir esos gérmenes, pero primero debo tomar una muestra de esputo y enviarlo a cultivo para verificar si realmente es el germen en el cual estoy sospechando. Los antibiogramas, a los que ya han visto, y ustedes en microbiología han visto antibiogramas, han visto pues que el reporte te da la sensibilidad, el germen especificado, el antibiograma con la resistencia, si es sensible, intermedio o resistente, pero en la parte superior del informe todo microbiólogo te va a colocar cómo, si fue adecuada o no fue adecuada la muestra de flema y te dará dos variables. Te informará el microbiólogo cuántas células epiteliales se encuentran en la muestra y cuántos polimorfos nucleares o leucocitos se encuentran en la muestra. ¿Para qué es importante eso? Para ver si tomas o no tomas en cuenta el cultivo que te han dado. Si cumple con los criterios que ustedes ven resaltados ahí, donde en el informe te diga menos de 10 células epiteliales y más de 25 leucocitos o polimorfos nucleares por campo, ¿sí?, 25 más neutrófilos, también le llaman así, y 10 o menos células epiteliales. Debe cumplir con estos dos criterios para que yo pueda interpretar el examen, el cultivo. Si no cumple con estos criterios, lo más posible, lo más probable es que sea quizás por ahí un contaminante y no me va a ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento de mi paciente. ¿Ya? Entonces, no se olviden de esto. Antes de que cuando ustedes tengan una muestra de secreciones, de esputo, antes de irse de frente a ver el resultado y querer dar tratamiento, vean que la muestra sea adecuada. Y para que la muestra sea adecuada e interpretable, debe cumplir con los dos criterios. Cuando tengo mi paciente diagnosticado por neumonía, el paciente que hemos diagnosticado por neumonía deberemos saber si lo trato en la casa, lo mando al hospital o inclusive podría terminar en una unidad de cuidados intensivos. Es ahí donde existe esta escala que ustedes ya deben saber o por lo menos conocer o haber escuchado, ¿no?, en algún momento, que es la curva 65, donde cada uno de ellos tiene pues una variable, ¿no?, de confusión, uremia, frecuencia respiratoria, la presión sistólica y la edad obviamente mayor a 65 años. ¿Es necesario que se aprenda la curva 65? Sí, sí es necesario, porque curva 65 es la escala de neumonía que más se maneja en la comunidad, obviamente, ¿no? Las variables son sencillas de obtener y la gran pregunta adicional es ¿para qué me sirve la curva 65? Curva 65 tiene dos finalidades. La primera finalidad de curva 65 es decidir en qué lugar voy a tratar a mi paciente. Si lo voy a tratar en la casa, lo voy a mandar a un hospital, puesto de salud, hospitalizaciones cortas o quizás inclusive termine en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, primera utilidad del PUC 65,
define dónde voy a tratar a mi paciente. Y la segunda utilidad del curso 65 es valorar la mortalidad de mi paciente en los siguientes 30 días. ¿Por qué? Porque recordemos que son personas adultas mayores, muchas con comorbilidades que, aunque ustedes les den el tratamiento adecuado, siguen la guía como debe ser, no todos sobreviven. Algunos se pueden complicar y dentro de los siguientes 30 días podrían hasta fallecer. Por ejemplo, cada una de estas variables tiene un puntaje de un punto, puede ir de 0 a 1 punto dependiendo de lo que encuentres en tu paciente. Si tu paciente, por ejemplo, su única comorbilidad, su único factor de riesgo es tener 80 años de edad, pero sale todas las mañanas a trotar, hace sus cosas normal, sube y baja 5 pisos como si nada, no es hipertenso, no es diabético, no fuma, no toma, no hace nada, está súper lúcido, súper lúcida, ¿cuál será su puntaje? A lo mucho por la edad, un punto. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Le vayas al hospital? No, vayas a su casa, ¿no? Pero complete el tratamiento que le voy a indicar. Sin embargo, si tú ves 100 personas con estas características, por más de que tú le des el buen tratamiento, aplíquenme un puntaje del curso 65, aproximadamente 1% de ellos, de 100 personas, una por lo menos podría complicarse y desaparecer en los siguientes 30 días, a pesar de todo lo que les da. ¿Sí? Lo mismo con esto, mientras más aumenta el puntaje, la posibilidad de que más mueran en los siguientes 30 días aumenta. Hasta aquí entonces, curso 65, ¿para qué me sirve? 1, define dónde voy a mandar a mi paciente para tratarlo. Y 2, evalúa la mortalidad en los siguientes 30 días. Ojo, 30 días, no me ponga, si yo le pongo en el examen en los siguientes 25 días, doctor, pero puse 25, es casi 30, póngame un poquito. Los conceptos por algo son fijos, los conceptos no más o menos, yo creo, me parece, no, son por algo. ¿Ya? Ahora, si quieren ser más, les diré, pues en su examen siguiente se aprende en esta escala, ¿no? Variable por variable, el PSI por Coffine. Se aprenden las variables, los puntajes, se aprenden la clase, los puntos, la mortalidad y a dónde les sirve. ¿Lo aprendemos o no? No. Pues, sí o no. No lo aprendemos, doctor. No, pues para que me para que se aprendan esta escala. Solo es para que la conozcan y sepan que existe otra escala. Ahora, la escala PSI por Coffine fue la primera escala a nivel mundial validada para severidad de neumonía, sino que tiene un montón de variables, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? De clínicas laboratoriales. ¿Cuál es la utilidad del PSI por Coffine? Que mide dos cosas. Uno, dónde vas a manejar a tu paciente, y dos, te mide la mortalidad de tu paciente en los siguientes 30 días. ¿A qué se les hace parecido? A la curva, porque la primera escala que se creó fue esta, la PSI por Coffine, es la primerita, pero como vieron que hay un montón de variables que se les complica la vida, dijeron, pobre, los estudiantes, ¿cómo van a aprender a hacer todo eso? Mejor hay que resumirlo y sacamos el resumen. CUR 65. Sí. Entonces la CUR 65 deriva de PSI por Coffine, ¿ya? Las variables de CUR salen de la PSI por Coffine, sino que aquí es de manejo más hospitalario, pero el objetivo sigue siendo el mismo. ¿Dónde voy a manejar a mi paciente y qué posibilidades tiene que el paciente fallezca en los siguientes 30 días? Imaginemos que ustedes están de guardia en su primer día como internas en la emergencia, su asistente se fue a cenar, le dijeron no hay nada, hasta los externos te abandonaron, la enfermera se fue a cenar, como tú eres el nuevo, no te quedas, cualquier cosa gritas. Cualquier cosa gritas. Y le llega un paciente con referencias, con diagnóstico de neumonía, con frecuencia respiratoria de 32, con confusión, le toman la presión no audible y lo ven con fiebre de 40. ¿Lo manejan en la emergencia o qué harían? ¿O lo mandan a una unidad de cuidados intensivos? Para saber dónde voy a dirigir al paciente cuando llega a la emergencia, es que existe otra escala, que es la que les estoy presentando ahí, la escala ITSA-ATS. ¿Para qué me sirve la ITSA-ATS? Cuando me llega a la emergencia un paciente con diagnóstico de neumonía, y lo definiré si manejaremos solo en una emergencia, en un tipo de emergencia, o necesita ya un apoyo ventilatorio con conexión a ventilador mecánico. Lo que ven aquí, criterios ITSA-ATS, así se llama, para ingreso del paciente con neumonía adquirida en la comunidad a unidad de cuidados intensivos. Hay dos tipos de criterios, los mayores y los menores. Mayores, paciente que necesita ventilación mecánica. Obviamente un paciente, pues imaginemos, el gradiente alveolar arterial de tu paciente está en 450. ¿Es bueno o es malo? Malísimo. El PAFI, que debe ser el mayor a 300, tengo un PAFI de 30.
Trabajo. Paciente hasta que se nos muere, le toman la presión, no sube. Cuando ustedes manejen, por ejemplo, dice shock séptico que precisa vasopresores. A los que nunca han manejado a un paciente con hipotensión, cuando uno maneja a un paciente con hipotensión, eso se hace en emergencia, ¿no? Cuando un paciente te llega con hipotensión, pero muy baja, a veces inaudible, no, ni siquiera ni palpable, nada, lo primerito que debes hacer, la primera actitud es a tu paciente hidratar. O sea, cuando te llega un paciente hipotenso, lo primerito es hidratarlo a chorro, no de que a 10 gotitas, 20 gotitas, no, sino se abre el frasco y a chorro. Si se pueden colocar 2 vías, se colocan 2 vías de recurrencia calibre. Hidratas a tu paciente a chorro, le metes todo el líquido que puedas y con eso deberías elevar la presión. Si tu paciente le metes fluidos, son los cristaloides, escuchas esa palabra, los cristaloides, sí. No te responde el cristaloide, el siguiente paso es el coloide. Los coloides. Colocas poligelina. Colocas la poligelina es un expansor de volumen. Con la poligelina debería subir la presión. Si tu paciente ni con poligelina, que es el coloide, no te levanta presión, ya ahí tienes que meterle medicamentos. Es ahí donde utilizas los llamados vasopresores, como la noradrenalina. Entonces, si tu paciente hace hipotensión sostenida, ¿qué es shock, doctores? ¿Cómo se define shock? Es un paciente que hace hipotensión sostenida que no responde al uso de fluidoterapia. Paciente hipotenso severo que no responde a fluidoterapia y necesitas un medicamento que te levante la presión por vasoconstricción, que eso se llaman vasopresores, eso se llama shock. Entonces, si tu paciente en tu primera guardia de emergencia llega, la enfermera se fue a comer, fue ajuste de año nuevo, todos se fueron a celebrar su año nuevo, te gustaron a tu suerte. Te llega tu paciente con diagnóstico de neumonía, con hipotensión, le colocaron vía, no mejoró, le tuvieron que colocar vasopresor, eso ya es shock, tienes un criterio mayor. Y si tu paciente viene con, le sacas el examen de gases arteriales y tiene criterios de intubación mecánica, obviamente es un paciente para unidad de cuidados intensivos. Esos son los dos criterios mayores. ¿Necesito los dos? No, basta que tenga uno solo para pasarlo a una unidad de cuidados intensivos. O si no tiene ninguno de esos dos criterios, pero te viene con frecuencia mayor a 30, la presión sistólica menor a 90, confuso, hipotérmico y todo lo que ustedes ven acá, por lo menos 3 de estos criterios ya hacen que mi paciente necesite pase a UCI. Entonces, regreso desde el coquito. Ese es el coquito. 65, ¿ya? Nos tenemos, no estamos en nivel coquito. Sí. 65. Sí. A ver, ¿a dónde voy a mandar a mi paciente? ¿A su casita o al hospital? PSI Portofine, lo mismo, pero más pitufo. Con más variables, todo lo que quieran. Solo definen lo mismo. ¿Dónde lo voy a manejar? Y mortalidad de los siguientes 30 días. Me llega el paciente de emergencia, lo tengo en tópico, lo mando a la UCI. Criterio a utilizar, ISA-ATS. ¿Cuáles son? Los que ustedes ven ahí. ¿Cuántos criterios necesitamos? Por lo menos un mayor o al menos 3 menores. Pero también existe otra escala que llega a tu asistente después de estar comiendo su pollo en la brasa y dice, ¿por qué no me avisaste? No, pero le apliqué el ISA-ATS. Pero es más fácil que le apliques el SMARCO. ¿Qué es el SMARCO? El SMARCO es otra escala de severidad de neumonía, es la que se les presenta ahí. El SMARCO básicamente tiene una utilidad muy parecida a la de la ATS, ISA-ATS, ¿no? Que dice, predice la necesidad que mi paciente termine, lo que ustedes ven acá, intubado con conexión a ventilador mecánico y con uso de vasopresores. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son las dos escalas de neumonía adquirida en la comunidad donde defino la mortalidad de mi paciente en los siguientes 30 días? No, PSI Portofine y PUR65. ¿Cuáles me definen cuándo mi paciente va a terminar en una unidad de cuidados intensivos en ventilación mecánica? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Valora el riesgo de ventilación mecánica o soporte vasopresor. ¿Cuáles son vasopresores? Adrenalina, dobutamina, etc. Sin embargo, si me dicen, doctor, pero al final, ¿cuál es el mejor criterio para saber cuándo mi paciente va a terminar en una unidad de cuidados intensivos? Obviamente, lo que debe predominar es el juicio clínico. Si tu paciente llega, como les digo, la misma referencia que les estoy poniendo de ejemplo, ¿no? Es en su primera guardia, no vas a decirle, espera un momento, enfermero, le saco el examen de gases arteriales. A ver, un ratito le tomo la presión. Si no está tu paciente, dice, 48 respiraciones por minuto, ¿qué vas a decir? Un momento, lléveme a mi doctor para tomarle los signos vitales. No, adentro ya de tus criterios. Obviamente lo que debe definir es tu juicio. Y el tratamiento, lo que la gran mayoría quiere hacer, no quiero tratar la neumonía.
en la comunidad. Facilito. Hemos dicho, ¿a quiénes está dirigida la clase? A los adultos mayores de 65 años. Entonces, los adultos mayores de 65 años son quienes tienen comorbilidades y a quienes no tienen comorbilidades. Sin embargo, a los que todos tenemos en nuestra casa, vecinos, conocidos, amigos, padres, hermanos, abuelos, etcétera, mayores de 65 años, ¿cuántos conocen mayores de 65 años sin ninguna comorbilidad? Ninguno. Es muy raro, no es imposible, pero es muy raro. La gran mayoría tiene comorbilidad. Entonces, teóricamente, si tu paciente es un adulto mayor de 65 años sin comorbilidades, el tratamiento suele ser monoterapia. Un solo tratamiento, ya sea un beta-lactámico o un macróleo, como lo que pueden ver ahí. Amoxicilina no se suele utilizar mucho, eso lo van más en infectología. Nosotros manejamos amoxicilina o macrólidos, pero estoy hablando, ojo, sin comorbilidad. Ojo a eso, sin comorbilidad. Y riesgo, tampoco tiene riesgo para estafilococo áureo meticilino resistente ni pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, como esto no es infectología y no los quiero maltratar, porque no me maltratan los que me llevan desde los ciclos, lo dejamos en sin comorbilidad. O sea, conmigo muere el payaso en mayor de 65 años sin comorbilidad. Ya cuando haga infectología ya los matarán con el meticilino resistente y con la pseudomonas. ¿Ya? Conmigo es sin comorbilidad. El paciente adulto mayor de 65 años sin comorbilidad, damos monoterapia. Pero regreso a la práctica. En la práctica es mucho más común encontrar mayores de 65 años con comorbilidad. Mínimo hipertensión, mínimo diabetes, mínimo EPOC, mínimo alguna neoplasia. Entonces, algo de eso encontraremos. Si encontraremos alguna comorbilidad, es ahí donde viene el concepto del primer momento que les dije, la terapia dual. Tratamos de cubrir gérmenes típicos y gérmenes atípicos. ¿Cuál es la cobertura para gérmenes típicos? Los derivados de la Amoxicilina. Amoxicilina como un derivado, pero hablamos en general de los beta-lactámicos. Podrían, aunque no está en este cuadrito, podrían darle también una penicilina e inclusive hasta ceftriaxona, aunque eso no es de manejo hospitalario, pero tranquilamente puedes darle. Ya sea la presentación de la familia que tú quieras, que sea un derivado de beta-lactámico, ¿sí? En cualquiera de sus familias, pero solito nada más, ¿verdad? No, porque no sabemos si está generado por una enfermedad un típico o por un atípico. Entonces le daremos también cobertura para atípicos, y el manejo de atípicos es con macrólidos. Quizás ustedes hayan visto en recetas, no sé si ustedes han ido a un colega médico o en sus rotaciones, neumonía, ceftriaxona más acitromicina, penicilina más acitromicina, amoxicilina más acitro, amoxicilina más claritromicina. ¿Han visto esas combinaciones? Esa es la explicación. Estás cogiendo típicos, estás cogiendo atípicos. Ya, entonces le vamos a colocar su penicilina. Listo, señor, ya yo no tengo enfermero, yo mismo le voy a colocar su penicilina, no se haga problemas. Cuando estás así con la aguja, el pantalón se bajó, estás así, ya por clavarle dicen, yo soy alérgico a la penicilina. Exacto. Es otra cosa porque la última vez casi me muero cuando me colocaron penicilina. ¿Qué le das? Ahí está. Le das una fluoroquinolona. Si alguno de sus pacientes que van a tratar con neumonía es alérgico al macrólido, que es muy raro, pero sobre todo es alérgico al beta-lactámico, su derivado, una opción es que le des una quinolona. Puede ser levofloxacino o moxifloxacino, que es lo que más se suele utilizar. Entonces, ¿combina entonces el doctor levofloxacino con macrólido? No. Las fluoroquinolonas cubren ambos espectros. O sea, lo que tú le puedes dar el paratípico con un beta-lactámico y para el atípico con el macrólido, esos dos espectros los cubren uno solo, la fluoroquinolona. Entonces, si le vas a dar tratamiento con fluoroquinolona, con la quinolona que sea, con la cipro, con levo, moxi, le das monoterapia. Si es quinolona, es monoterapia. ¿Por qué? Porque me cubre ambos, típico y atípico. Pero si no le vas a dar la quinolona, le tienes que dar por separado, beta-lactámico y el macrólido. Según la guía, el paciente adulto mayor con comorbilidades. En el paciente hospitalario, tú no vas a ver si tiene o no comorbilidades. Ahí dirás si su neumonía es severa o no es severa. Entonces, para el tratamiento para no severa, básicamente lo mismo que estamos mencionando, sino que en este caso ampliamos la familia del beta-lactámico, ¿no?
ceftriaxona, ampicilina y vamos subiendo en la cefalosporina. ¿Sí? Básicamente son cefalosporinas, ¿sí? Más, o betalactámicos, podría darle penicilina también, más, siempre no se olviden la citromicina. Para cuestiones de examen, doctores, doctoras, yo no les voy a pedir las dosis exactas, no les voy a pedir cada 500, cada 6, 500, cada 8, no. Pero sí les voy a exigir que se sepan al menos qué medicamentos tienen que dar. El tema de la práctica de cada 8 horas, cada 6 horas, por 5 días, 10, 15, eso ya lo hacen, créanme que lo van a desarrollar ustedes con la práctica. Uno sufre, como si no he sido yo solo en ningún momento, sino ustedes. La ampicilina. Sufre. Eso realmente lo van a hacer en la práctica. Cuando ustedes practiquen, se la pasen años. Familia. Ahorita necesito la base teórica al menos que reconozcan qué es lo que tienen que dar. En cada 8, cada 24, cada 12, 5, 7, 10, 14, lo van a desarrollar poco a poco en su práctica. ¿Sí? Pero por lo menos conozcan ahorita qué es lo que tienen que dar. Repito, ¿por qué? No quiero que el día del examen estén matando. ¿Será cada 4, cada 6, cada 3, 1.5, 3, dependiendo de la falla renal? No. Solo que le tienen que dar. ¿Ya? Y en el caso de la severa, pues ya no vamos a utilizar si un paciente está con neumonía severa, un paciente con shock séptico, un paciente en la UCI, un paciente intubado, con neumonía adquirida en la comunidad grave. Obviamente ya no le vas a dar, le vamos a dar una citromicina. No, el paciente que está intubado se llama, aplica tu pastilla. Está sedado, ahí le darás otros medicamentos, vancomicina, linezolid, piperacilindazol, están toda esa lista que ustedes vean, básicamente carbapenem y los que vean en esta lista. Y para cerrar, doctores y doctoras, para dejarlos de tranquilos que se vayan a sus casas, lo mismo que en EPOC, recordar no solamente tratamiento farmacológico, sino también medidas de protección. Los pacientes adultos mayores son poblaciones en riesgo para adquirir infecciones fuertes. Entonces, como hemos dicho, la neumonía, ustedes van a verlo en dos, ya lo están viendo ahorita en un capítulo que es neumología, pero cuando hagan pediatría van a ver neumonía en pacientes pediátricos. En los pacientes pediátricos, lo que se da es la vacuna antineumocócica conjugada, la BNC13. Como dice ahí, se administra a bebés y niños. En los adultos no se da la neumocócica conjugada, se da la polisacárida, la BNP23, que son 23 subtipos a su vez de neumococo. Por ahí es que viene el número 23. Si se les preguntara en algún examen, la conjugada es netamente de pediátrico. La polisacárida es de adultos, para mayores de 65 años o más. Si tu paciente adulto mayor te pregunta, entonces doctora, con esta ampolla ya no voy a tener neumonía, ¿verdad? No, esa no es la vacuna. La vacuna no te evita que te infectes o te contagies. La vacuna evita que desarrolles formas complicadas de una enfermedad en general. ¿Sí? Doctor, pero ¿y a un paciente de 30, 40 años qué se le daría? Pueden reforzarlo, pero no está como parte del calendario. ¿Pero con cuál de los dos sería? No, es con la adulto. Ah, ya. Está bien. Y listo, doctores. Finish.